Como lo prometido es deuda, y aquí en este canal siempre cumplimos con las peticiones y con las promesas, aunque tardemos años en ello. Ya sabéis, y si no os lo sabéis, os lo contamos en otro vídeo. Si conseguimos 30 likes, os contamos cómo se inventaron las pastillas humbucker. Toca hablar del origen de las humbuckers. No me voy a meter La droga es mala. muy técnicamente a hablar de cómo funciona la pastilla humbucker, más que nada porque no es un tema que yo domine. Y voy a comentaros cómo aparecieron, cómo han ido evolucionando, etcétera. En la descripción, de todos modos, os voy a dejar una serie de artículos que son los que he consultado para no patinar en los detalles. Así que sin más preámbulos, vamos al lío. Hola, ¿qué tal? Soy David Espinosa y esto es Cosas de Guitarra. Bueno, una pastilla de guitarra es un dispositivo bastante simple. Ya os expliqué más o menos cómo funcionaban en este vídeo, pero bueno, no está de más repasar. Una pastilla de guitarra no deja de ser simplemente un electroimán, un núcleo de hierro envuelto en una bobina de cobre. ¿Os acordáis de los coches de Scalextric? La parte que giraba, pues eso es una bobina de cobre. Al final cogemos el núcleo de hierro y lo envolvemos enrollando un alambre muy fino de cobre. En los primeros tiempos no se utilizaba todavía el cobre en las bobinas. Eso apareció bastante después, cuando empezaron a trabajar con diferentes aleaciones para intentar buscar diferentes sonidos y diferentes reacciones del campo electromagnético. Pues este electroimán que acabamos de construir, el campo electromagnético que generan se altera o se perturba, Que te inquieta, te atormenta y te perturba. con las vibraciones de las cuerdas de la guitarra. Esas vibraciones que ha captado las saca a través del cable hacia el amplificador. Y el amplificador lo que hace es hacer que esa señal suene con mucha más ganancia, suene mucho más alta. Por eso se llama amplificador. Vale. La necesidad de crear estas pastillas era porque cada vez se iba necesitando más volumen. A principios del siglo XX, audiencias más grandes, la guitarra siempre ha sido un instrumento que no ha destacado sobre otros que tienen muchísimo más volumen. Yo, por ejemplo, cuando trabajaba en la escuela de música, los alumnos de guitarra, siempre que intentaba que colaboraran con otros instrumentos musicales, teníamos que tirar de piezoeléctricos y de pastillas para que el sonido de los guitarristas sobresaliera o al menos se igualara al sonido de otros instrumentos, por ejemplo de viento, que sonaban con muchísimo más volumen. Así que esa necesidad de volumen para competir contra otros instrumentos con mucho más volumen, el piano por ejemplo, hace que sea necesario amplificar esa señal. Pues allá por la década de los 20, 1920, había ya mucha gente estudiando y experimentando cómo hacer para amplificar ese sonido. Aprovechar la electricidad en favor de conseguir esa amplificación de sonido. Pues había un señor llamado George Beauchamp, si es que se pronuncia así, espero que sí, que generó un prototipo que consistía prácticamente en una pastilla clavada en una tabla de madera y una cuerda para comprobar que realmente podía hacer la amplificación. Vamos, que todavía eso no era ni un instrumento musical, hablando claro. Entonces tiró de Adolf Rickenbacker, o Rickenbacker, creo que la marca se pronuncia Rickenbacker, pero no estoy seguro. Vamos a decir Rickenbacker. Adolf Rickenbacker se encargó de aprovechar este electroimán y en vez de clavarlo en una tabla de madera, lo acopló en una guitarra. Esa guitarra la llamaban comúnmente la sartén, porque tenía el cuerpo redondo, entonces claro, pues tenía forma de sartén. Era al final un objeto redondo unido a un mástil, como si fuera un banjo, más o menos, pues eso lo llamaban la sartén. Durante la década de los 30, Rickenbacker fue perfeccionando esta guitarra y la verdad es que el resultado que tuvieron en esos años es muy similar a lo que tenemos hoy en día, en lo que a pastillas simples se refieren. Ya sabéis que hay dos diferentes tipos de pastillas. Las pastillas simples, que son, como os he comentado, un electroimán generado a través de un núcleo de hierro al que se le pone una bobina de cobre. Y las pastillas humbucker, que son las que hablaremos después y lo hablaremos en más detalle, en realidad son dos pastillas juntas, y humbucker porque significa que hace desaparecer el hum, que es el sonido de estática que proporcionan las single, ¿vale? Pero bueno, luego entramos en eso. Estamos ahora mismo en la década de 1930, están perfeccionando la sartén y ya le ponen una pastilla single coil prácticamente igual a las que conocemos hoy en día. A partir de esta creación ya empiezan otros fabricantes a utilizar el mismo método para fabricar otro tipo de pastillas. Por ahora siempre estamos hablando de bobina simple. El concepto de humbucker todavía no se le ha ocurrido a nadie. El caso es que Gibson también se mete en esto y, por ejemplo, una de sus primeras pastillas no se basaba en el concepto de la Rickenbacker, ¿vale? De la sartén. Había, por ejemplo, una pastilla que era un solo electroimán alargado, rollo como lo que veríais en una lipstick, un electroimán con forma de barra, en lugar de tener los fonocaptores, o sea, tener las pequeñas piezas que son las que capturan de forma individual en todas las cuerdas.
Pasados los años 40, Gibson creó una pastilla que tiene un sonido súper chulo. A mí especialmente me gustan mucho, ya sabéis, tengo una Epiphone Casino que tiene esta pastilla, que son las P90, ¿vale? Al final la P90 viene a ser una pastilla single con un concepto similar al de la pastilla de Rickenbacker, pero con una carga extra de bobina de cobre. Contiene mucho más alambre de cobre, ¿vale? Esto lo que provocaba era que la pastilla tuviera aún más ganancia que las pastillas single coil originales. Cierto es que esto también hacía el sonido más robusto y le quitaba brillo. En definitiva, lo que tenemos es un sonido muy característico que no está ni en lo que te suele ofrecer una humbucker ni en lo que te suele ofrecer una single coil. Entonces al final es otra posibilidad de sonido diferente que te puede resultar más que interesante. Creo que en mi colección siempre habrá una guitarra con P90s. Y en este caso, al igual que en el modelo perfeccionado de la pastilla de Rickenbacker, tenemos un electroimán separado bajo cada cuerda, captando las vibraciones individuales de cada una de las cuerdas. Bueno, no capta las vibraciones individuales porque siempre se cuela sonido de las otras cuerdas, pero sí que es cierto que capta mayoritariamente el sonido de la cuerda que le corresponde, la que tiene justo encima, vamos. Y ya por aquel entonces, mediados de los 40, 1946 o por ahí, se empieza a introducir también una pastilla de bobina simple con el mismo concepto que la Rickenbacker para las Fender Telecaster. Antes de hablar de la historia de las pastillas humbucker, vamos a volver a definir de una manera más detallada qué es una pastilla humbucker. En el caso de las pastillas humbucker, en vez de utilizar una bobina, utiliza dos. La pastilla humbucker incrementa la salida, para empezar porque tenemos dos pastillas captando y sumando. Como la polaridad de cada una de estas bobinas es inversa, se reduce el ruido, el hum, el ruido estático. Una cancela el ruido estático de la otra. Y de esta manera conseguimos que el sonido de las pastillas es más potente, la ganancia es mayor y sin embargo el ruido de fondo es menor. El zumbido este que aparece en las pastillas pues lo provocan los diferentes campos electromagnéticos que están a nuestro alrededor. Y pueden ser generados pues, por luces, por ejemplo. Vale, en los años 50, cuando ya sabéis que empieza el sonido del rock and roll, etcétera, se acabaron las tonterías y aquí empieza la caña. Entonces empieza la necesidad de sonar más fuerte. Daos cuenta de que cada vez era más multitudinaria la música popular, o sea, el sonido de las guitarras tenía que llevar cada vez a audiencias más grandes. Entonces uno de los primeros que utilizaron humbucker o que encontraron la necesidad de utilizar humbuckers fue Chet Atkins, ¿vale? Se le quedaba pequeña la single coil, ya sabéis. Pero no por una cuestión de potencia tampoco, sino por el hum, por el ruido. Al final él ya tocaba para audiencias grandes y el sonido estático pues provocaba muchas dificultades para que el sonido llegara de manera limpia a los oyentes. Tanto Gibson como Fender como Rickenbacker se pusieron a trabajar en esta solución para intentar complacer al músico. No solo a Chet Atkins, sino a muchos otros músicos contemporáneos que se quejaban de lo mismo. Pero vamos, Chet Atkins fue el más inquieto porque cuando vio que nadie le daba una solución, decidió ponerse en contacto con un técnico que se llamaba Ray Butts, que fue el tipo que inventó también los amplificadores que usaban tanto Chet Atkins como Elvis Presley. Este se está inventando la historia. Bueno, mejor dicho, como Scotty Moore, el guitarrista que tocaba con Elvis Presley. Y muchos le consideran el verdadero padre de las pastillas humbucker, el verdadero inventor de las pastillas humbucker, ¿vale? Aunque ahora veréis a qué me refiero con eso, porque como en toda buena historia hay robos, villaneos, ya sabes. Voy a mostrar que yo mando aquí. ¿Me estás entendiendo? Él fue al que se le ocurrió el bobinado inverso, bobinar la segunda pastilla al revés para conseguir la cancelación del ruido que genera la otra pastilla. Y esta pastilla, cuando todavía no existía el concepto humbucker, fue bautizada como Full Fidelity. El caso es que este hombre le presenta su invento a marcas como Gretsch y aparece la famosísima pastilla de Gretsch, la Filtertron, que la vemos hoy todavía en muchas de sus guitarras. Por parte de Gibson, Seth Lover estaba trabajando precisamente en solucionar el problema del hum. La palabra humbucker, esto es gracioso, viene porque su jefe, Ted McCarthy, le decía Seth, buck that hum, que viene a significar tumba ese ruido. Al final Seth lo logra, pero la realidad es que ya existía la Filtertron de Gretsch y el sistema que utiliza él para cancelar el hum es exactamente el mismo sistema que está utilizando Gretsch previamente. La cosa está en que ahora vendría la guerra de quién patenta esto primero, pero en un movimiento no demasiado ético de Ted McCarthy, él se atribuyó la creación de estas pastillas y publicó al mundo que ellos eran los creadores de la primera pastilla sin ruido, sin hum. E incluso en el reverso de las pastillas ponía la frase Patent Applied for,
que si cogemos esas siglas nos sale PAF, que es el tipo de pastilla doble que utiliza Gibson, las pastillas de tipo PAF. Los otros fabricantes se creen que esto ya está patentado por Gibson, pero la realidad es que no era la pastilla lo que habían patentado. El engaño estaba ahí, o sea, a propósito hicieron que pareciera que ya lo habían patentado. El caso es que la patente estaba solicitada, pero la patente que les había llegado era una patente de un tipo de puente. Entonces ellos lo plantaron ahí en la pastilla y eso es lo que causó el engaño, vamos. La realidad es que al final, siempre en el mundillo, todo el mundo manejaba que era Gibson los que habían patentado por primera vez estas pastillas, pero la patente real, la primera patente, fue concedida a Gretsch. La patente real de las pastillas que tenía Gibson se hizo oficial un mes después de la de Gretsch, que por cierto fue en el 59, ¿vale? Para que os situéis en los años en los que andamos ahora. Ya veis que han pasado un montón de años entre la primera versión y esta. El caso es que Gibson ya había conseguido su propósito, pero una cosa que ha hecho que muchas de las guitarras de Gibson suenen tan maravillosamente como suenan es que se pusieron mucho a trabajar en diferentes aleaciones para conseguir diferentes reacciones por parte de las pastillas. Vosotros cuando veis pastillas de Gibson, por ejemplo, indica que son de alnico 5, ¿vale? Pues ese alnico viene de aluminio, níquel, cobalto y se categorizan según las proporciones en las aleaciones. Pero vamos, incluso luego añadieron más metales, hierro, cobre, titanio. Las pastillas de tipo PAF fueron utilizadas sobre todo en las Gibson Les Paul, la guitarra signature más vendida de la historia. Ya sabéis que Les Paul era un guitarrista y la Gibson Les Paul era el modelo de ese guitarrista. En una época en la que todavía no existía el tema de guitarra signature, ya existía esta guitarra signature. Bueno, usar pastillas dobles afecta mucho al tono de la guitarra. Yo personalmente para sonidos limpios suelo preferir una pastilla single coil que lo que me ofrece en sonido limpio una pastilla doble, porque realmente te altera mucho el sonido y muchas veces sale con una señal muy superior a la que quieres en realidad. No solo se cancela el hum, también hay algunos armónicos que se cancelan, entonces el sonido no solo sale más fuerte, sino que además es como más robusto, un poco más opaco, más oscuro, adjetivos un poco abstractos, ¿no? Pero vamos, suena con más cuerpo, pero al mismo tiempo suena con menos brillo, mucho menos brillo. La posición de la pastilla, en qué zona de las cuerdas está colocada, si está más cerca del puente, si está más cerca del mástil, todo esto va a modificar el sonido. El sonido de las pastillas es un porcentaje altísimo del sonido de una guitarra eléctrica, lo que más influye. Obviamente no es lo único que influye, pero sí influye en un porcentaje muy alto. Pues incluso en las pastillas dobles tenemos más variaciones, más posibilidades de hacer variaciones en el sonido. Habitualmente una pastilla humbucker lo que son dos bobinas simples que tienen polaridad invertida. Cada bobina está enrollada en un sentido diferente, ¿no? Si nosotros cableamos esas dos bobinas en serie, vamos a conseguir un sonido más gordo y vamos a perder muchas frecuencias agudas. Pero por otro lado también vamos a conseguir saturar, poner nerviosas a las válvulas de nuestro amplificador y vamos a conseguir más ganancia, más distorsión. Si esas dos bobinas están en paralelo, sí que conseguimos frecuencias más agudas, pero también sacrificamos la gordura del sonido. Entonces al final es lo que vamos necesitando según el momento, según la canción, etcétera, etcétera. Luego hay otro modelo de pastilla humbucker mucho más moderna, obviamente, que en vez de colocarlas las dos al lado, las ponemos una encima de la otra y así visualmente tú lo que estás viendo es una pastilla single, pero en realidad no es una sola pastilla single. En el caso de las noiseless de Fender, que yo tengo por ejemplo en la Fender Telecaster, el sistema es este, ¿vale? Tenemos dos pastillas, una anula el hum de la otra y están superpuestas. Visualmente es una pastilla single, pero en realidad existe esa cancelación. Y si bien es cierto que precisamente por esto las pastillas noiseless son un poco criticadas, porque una Telecaster pierde ese sonido característico de Telecaster en el momento en el que utilizamos la cancelación de hum por medio de la segunda bobina. Aún así consigues un sonido muy brillante, mucho más parecido a lo que te entrega una single coil que lo que te entrega una humbucker. En el sistema de las noiseless me refiero. Hay que pensar también que al final los imanes están captando un rango de frecuencias menor, en el sentido de que están abarcando menos cantidad de cuerda. Eso es lo que hace también que se asemeje más al sonido de una pastilla single coil. Independientemente de eso, la forma y el diámetro del imán también van a influir muchísimo en el sonido. O sea, como veis, las posibilidades son infinitas. Hay otro tipo de pastilla doble que también mola un montón, que son las hot rails. Habréis visto que en vez de tener imanes individuales por cuerdas, lo que tienen es dos raíles
¿vale? Por eso lo de Hot Rails. 2 cuchillas, podríamos decir, que capturan el sonido de todas las cuerdas. La distancia hacia las cuerdas va a alterar muchísimo el sonido y ahí hay que jugar mucho con los tornillos que nos permiten variar la altura de las pastillas. Un detalle que tenéis que tener en cuenta si subís mucho las pastillas también es que el sustain lo vais a sacrificar, porque la propia vibración de la cuerda muchas veces llega a detenerse antes porque los imanes interfieren mucho más en esa vibración, ¿vale? Y si esas pastillas están demasiado lejos, vamos a perder mucha información, por lo tanto vamos a tener menos riqueza en el sonido, va a sonar menos brillante, va a influir menos el ataque que le demos a las cuerdas. Pues os digo que hay que juguetear mucho con la altura de las pastillas. Ahora que ya sabemos un poquito lo que hay ahora, vamos a contar la última parte de nuestra historia, ¿vale? A finales de los 60 ya se llenan estadios, muchísima gente atendiendo a conciertos, grupos con música mucho más agresiva, hicieron que incluso las humbuckers empezaran a quedar cortas. Por lo tanto, empezaron a jugar con aleaciones para ver cómo iban a conseguir más ganancia, alterando el comportamiento del campo electromagnético. Y aquí es donde, por ejemplo, entra en juego Larry Di Marzio, pastillas Di Marzio, de lo mejorcito del mercado. La contribución que hizo Di Marzio fue introducir las aleaciones cerámicas a las pastillas, óxido de hierro y carbonato de estroncio, lo que provocó la creación de unas pastillas que eran el doble de agresivas y conseguían el doble de ganancia que una PAF de las que presentaba Gibson en años anteriores. Se venía lo que iba a empezar a ser el sonido del heavy metal y del hard rock más potente. Y las famosas pastillas que, por cierto, puedes comprar porque todavía se venden, que le hicieron famoso fueron las Di Marzio Super Distortion, porque tenían estas propiedades que os acabo de comentar. La manera de hacerlo popular, teniendo en cuenta que Di Marzio era un fabricante pequeñito que no tenía fábrica ni una gran marca detrás, fue apoyarse en los sponsors, ¿vale? Y consigue que Ace Frehley de Kiss decida sustituir las pastillas de su Gibson por las Di Marzio, encantado con el resultado que había visto. Y por otro lado, buscando el mismo propósito, tenemos a Seymour Duncan, que hizo las pastillas para Jeff Beck. Tengo muchas guitarras con pastillas de Seymour Duncan. Cada vez que pienso en cambiar de pastillas, me planteo poner una Seymour Duncan. Es cierto que ahora hay, por ejemplo, Bare Knuckles, que la calidad es increíble. Fishman Fluence, que además las tengo montadas en una guitarra, son una pasada. He de decir que yo soy muy de Seymour Duncan. Y muy poquito después de esto, aparece un señor llamado Rob Turner, que decide meterle una pila de 9 voltios a estas pastillas, y de este modo nacen las pastillas EMG. Y las pastillas activas ya son otro mundo. En esta familia es donde entrarían, por ejemplo, las Fishman Fluence, que os he comentado, que las tengo en mi Ibanez y que tienen una ganancia que es de locos. También tengo yo EMGs en la BC Rich Mockingbird, ¿vale? Tengo EMG 81 y EMG 85. La EMG 81 es la pastilla del heavy metal, incluso de estilos más extremos. Y la EMG 85 es el mismo concepto, pero se puede splitear para que se convierta en una pastilla single. Aunque su funcionamiento como pastilla single no le veo yo. O sea, pierde fuerza, pero no le veo que gane brillo. En otras pastillas que son spliteables a single, el resultado es muchísimo mejor que en el caso de EMG. Hoy por hoy, tanto en pastillas pasivas, simples o dobles, como en pastillas activas, hay muchísimas opciones. Y a eso le sumamos las pastillas piezoeléctricas, que tienen un sistema de captación totalmente distinto y ni siquiera necesitan que tus cuerdas sean de metal. Todas estas pastillas de las que estamos hablando necesitan que tus cuerdas sean de metal para actuar con el campo electromagnético del electroimán, ¿vale? Y bueno, no hemos entrado mucho en detalle, ha sido bastante breve la explicación, pero creo que tenéis cómo aparecieron las pastillas, cómo aparecieron las pastillas humbucker, por qué aparecieron las pastillas humbucker y en qué consisten. Si os gustan este tipo de vídeos, ya sabéis, me ponéis en los comentarios de qué queréis que hable y me regaláis un like para yo saber que esta temática os mola. Vale, sed buenos.